Esta es la foto o la secuencia, la película de aquel Uruguay. ¿Cuál sería la fotografía de este actual? Todas las voces a tono con esta noche de la nostalgia, recordando algunos momentos y planteándose una pregunta que vuelve cíclicamente. Entre hoy y 10, cada 24 de agosto surge lo mismo. Todo tiempo pasado fue mejor, y allí es donde empieza y se abre el debate. Porque en realidad tenemos mucho de lo que pasamos en este brevísimo clip, pero mucha cuestión destacada de estos tiempos actuales en los que vivimos. ¿Cuál es el vidrio que mira el uruguayo tipo? ¿El retrovisor con más interés, o sea, mirando para atrás, o el parabrisas, el que permite advertir el camino que viene por delante? Un debate que ya está planteado, pero antes querría detenerme en lo que decíamos en Telenoche. Un fragmento del discurso de uno de nuestros polemistas. Así hablaba Óscar Andrade en el acto de ayer del PIT-CNT. En los últimos 22 años, el BP se ha recaudado 276 millones de dólares más que lo que ha pagado de licencia, aguinaldo y vacacional en la construcción. Y sería bueno que nos explique por qué esa plata que recaudó para pagar licencia y vacacional hoy no está. La pasó al presupuesto del banco. ¿Con qué norma jurídica se apoyó para pasar cargas salariales al presupuesto global del banco? Y hoy, para corregir ese desaguisado, ubica una medida profundamente injusta, que es castigar al trabajador de la construcción, sobre todo al que trabajó menos en el año. No tengan dudas que se metió en un conflicto duro con el gremio de la construcción, que va a saber revertir esta medida absurda del Banco de Previsión Social. Desafiante, amenazante por momentos, Óscar Andrade. Además planteó la situación de los cítricos, de los trabajadores de los frigoríficos. ¿A favor o en contra de quién estas palabras, Óscar? No, a ver, es una verdad grande como una casa. O sea, se puede constatar con el balance contable. Yo lo publiqué también en las redes. El balance contable del Banco de Previsión Social, medido en unidades indexadas, genera un resultado de superávit de ese tamaño. Medido en UR sería todavía mayor. Lo que nosotros cuestionamos ahí es que en los aportes globales hay aportes jubilatorios y aportes que son específicos para carga salarial. De toda la vida, no es un problema de ahora. Desde el 75 acá, en general, más del 90% de los años dio superávit, y ese superávit fue pasado al balance global del banco. Lo que decimos es, eso no tiene sentido. Para que me expliques que este año dio déficit, entonces tengo que rebajar los beneficios, cuando globalmente tenés un escenario de superávit. Lo segundo que cuestionamos es, quienes pagan la licencia, el aguinaldo y la construcción, que son las cámaras empresariales, las 4 se manifestaron en contra de los cambios. O sea, dicen, no, nos parece equivocado generar cambios, pases el tema al Consejo de Salario. Lo tercero que manejamos es, todos los partidos políticos en el Parlamento, cuando este tema lo trató la Comisión de Legislación de Trabajo, se manejaron en contra de los cambios. Está un criterio conceptual, es decir, el Banco de Previsión Social puede resolver vía administrativa la modificación de derechos laborales acordados en la negociación colectiva. Decimos no. Entonces, no hacemos un desafío, lo que hacemos es un razonamiento. Usted tiene que administrar un fondo, cobra por administrar ese fondo, aparte, ¿no? Bueno, usted no tiene que modificar lo que está acordado por las partes en la negociación colectiva. Es un razonamiento muy claro. Esa es la estructura, la lógica del discurso. Sin embargo, se advierte aquí cierta inquietud por lo que está decidiendo el gobierno. De hecho, en ese propio acto se dijo, cuidado, no miren a la derecha. ¿Y hablaron otra vez de la lucha de clases? A ver, no, yo no... creo que era Chiflé que decía, la lucha de clases es como el dolor de muela, no es un problema de que yo hable o no hable. O sea, las relaciones contradictorias entre
el desarrollo vertiginoso de las fuerzas productivas y las relaciones de producción capitalista que se apropian de la mayoría del trabajo socialmente generado existen en la sociedad. Y esto lleva a conflictos de intereses varios. Conflicto entre las grandes empresas, conflicto entre los grandes países y los pequeños países. La circunstancia social hoy, yo te voy a poner un ejemplo. La OIT, sí, después dice Connie, yo se lo puedo pasar el dato. La OIT establece en el informe anual del año pasado que en los últimos 15 años la productividad del trabajo triplicó el aumento de los salarios. ¿No? Entonces uno puede decir, bueno, ¿y a dónde fue a parar esa productividad del trabajo que se triplicó con respecto al crecimiento de los salarios? No hay duda que esa relación contradictoria, ¿no? Expresa una forma de entender la economía, ¿no? No es un problema de credo. A ver, en el paro del otro día, digamos, tenemos dos. Tenemos la reivindicación de Óscar Andrade, que amenaza al ministro de Trabajo, que en realidad indirectamente lo que está diciendo es amenazando a un ente del Estado que interpretó de una manera la vigencia o la forma de aplicación de una ley, en vez de en el método democrático, que es: estamos precontratando un estudio jurídico porque estamos en un Estado de Derecho, con ciertas, digamos, en algunas caídas a otras formas de avasallamiento del Estado de Derecho, pero vamos a contratar unos abogados y vamos a discutir esto, que se exprese el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Se trata de un acto de esa naturaleza y estaremos a lo que éste resuelva, siguiendo todas las instancias. En vez de eso, le avisa al ministro que no sabe con quién se metió, con la pesada de los 35.000 afiliados que lidera Óscar Andrade. Eso es una pésima costumbre que el Uruguay debiera abandonar. Ahora, unos días antes, el jueves de la semana pasada, vimos a otro invitado de nuestros programas de hace un tiempo, el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y ahora funge como presidente de la Confederación de Funcionarios del Estado y que responde al nombre del señor Martín Pereira, van a gloriarse en la tribuna, en un acto ridículo que hicieron ese jueves de mañana, que ellos habían desacatado una disposición de un decreto del Poder Ejecutivo. ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos? El presidente de COFE desacata las normas que le impone el gobierno de la República. A mí me parece increíble, yo le tengo aprecio a Conrado, pero me parece increíble que Conrado entienda que si los trabajadores se manifiestan es algo no democrático. O sea, es democrático el método. La primera reacción. Nosotros este tema lo venimos negociando hace un año, lo llevamos al Parlamento, discutimos con el BPS, lo llevamos al Consejo de Salario. De hecho, el Consejo de Salario se pronunció mayoritariamente en favor de nuestra posición. También el Parlamento Nacional, todos los partidos políticos, se tomó una resolución sin tener en cuenta ninguna de esas consideraciones. Pero eso es déjame terminar. Decidimos movilizarnos en términos de manifestar rechazo a que unos 10.000 trabajadores que tuvieron además escasa posibilidad de trabajo en el año, o sea, una posibilidad de trabajo que no llega a un mes de trabajo, dejen de cobrar el único jornal que podían trabajar ahora. Y nos manifestamos en contra de esa decisión para que se cambie antes de que pase eso, antes de que llegue a fin de año. Eso Connie que entiende que es antidemocrático. O sea, que un sindicato se movilice es antidemocrático. No, antidemocrático es opinar en contra del derecho a la norma. Antidemocrático es opinar en contra del derecho a las manifestaciones. Quiero saludar a Roberto Hernández. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas noches. ¿Qué tal, Ale Baraga? ¿Son de salir en la noche de la nostalgia? Antes sí. Antes sí, ahora. La llegada del chico es complicado. Antes, mucho antes. Para nada. Bueno, tenemos ese tema y además están con nosotros dos intelectuales de Uruguay, digamos, pensadores que además a favor o en contra nos estimulan a reflexionar. Eso es tan importante en este país. Tendremos al ensayista, escritor Rodolfo Fattoruso, al presidente del Plan Ceibal y director del DATU, Miguel Bregner, para hablar de este asunto. Ahora, si me permiten, quiero compartir un fragmento apenas de este acto que se hizo al final en las afueras del Liceo Bauzá, porque las autoridades liceales, con Tino, resolvieron que no podía realizarse eso dentro del aula liceal. Lo que sucedió con la actividad convocada por Plenaria, Memoria y Justicia.
No es casualidad, afirmó Irma Leites, que la Noche de la Nostalgia se haya inventado unos años después de los incidentes del 24 de agosto de 1994 en el Hospital Filtro. Esto lo dijo ayer la dirigente de la agrupación plenaria Memoria y Justicia, frente al Liceo Bauzá. Los alumnos pertenecientes al gremio de estudiantes de la institución, además de la agrupación, realizaron un taller para informar qué pasó ese 24 de agosto y darle un contexto histórico. Bueno, en términos generales, lo que dijo allí un participante del acto, que además asentía a Irma Leites, era esto, que aparentemente, desde la óptica de este grupo, la Noche de la Nostalgia había sido creada para relativizar aquel recuerdo del Hospital Filtro. Conrado. No, es realmente pintoresco, por eso uno queda cada día más anonadado. Yo ponía un tuit ayer o antes de ayer diciendo algunas organizaciones de las llamadas populares, que normalmente las organizaciones populares lo que tienen menos es de pueblo, son 25, no solo han perdido el rumbo, que eso creo que lo perdieron en la génesis, en el comienzo. No, lo que han perdido definitivamente es la chaveta. Oscar, ¿algún comentario? No, yo no escuché la declaración y el contexto. Me cuesta mucho hacer una opinión contundente. Es obvio que es una organización de la que respetamos, pero que tenemos diferencias de enfoque, de método y de interpretación de la realidad, ¿no? Vamos a ir al tema central. Esto que parece ser lo que se usa ahora con tanta frecuencia, ¿no? El pañuelito que, digamos, le pone el detalle a la chaqueta, en este caso al traje. No es un pañuelo, ¿eh? Ya van a ver por qué asociamos esto que está aquí con el tema que vamos a tratar a continuación. Pero si les parece, nos vamos directamente. ¿Qué significa? Estuve buscando a Connie, que le gusta también la acepción correcta de las palabras nostalgia. ¿Qué es nostalgia? Es tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida. En fin, de eso se trata un poco también esta noche, pero veamos qué decía la gente en la calle. Los uruguayos, ¿miramos más el pasado o el futuro? Al pasado, el futuro. ¡Eso es! En general, para mí somos más de mirar el pasado. ¿Qué nos pasa a nosotros en el futuro? ¿Nos volveremos tontos o qué? Creo que no. Tenemos que mirar hacia adelante y empezar a encaminar nuevos rumbos. Yo creo que no es algo como del uruguayo, así que nos quedamos en el pasado, sino un tema de edad. Son tus hijos, Marty. Tenemos que hacer algo por tus hijos. Capaz que pienso 3 veces el futuro y una el pasado. No es que miremos el pasado, es que no tenemos futuro. Como que nos cuesta ver hacia el futuro y ver los avances que están pasando hoy en día. De a poco iremos avanzando. Me parece que somos más del pasado nosotros. Tienes que volver conmigo. ¿A dónde? En vez de mirar a aquel poeta español antiguo, mejor sería a Lorca, que hay que vivir el presente, vive tu día y eso es mejor. Los uruguayos, ¿miramos más el pasado o el futuro? Le trasladamos esta pregunta a nuestros invitados de esta noche que nos distinguen con su presencia, el presidente del Plan Ceibal y director del LATU, Miguel Brechner, y el profesor, escritor, ensayista, Rodolfo Fattoruso. Miguel, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿La primera respuesta a eso? Yo creo que mi respuesta, yo soy un hombre del vaso medio lleno en vez del vaso medio vacío. Y Uruguay en general es un país que creo que en muchísimas discusiones se va al vaso medio vacío y no al vaso medio lleno. Yo creo que mucha gente mira el futuro. Lo que no quiere decir que está mal mirar el pasado. Primero, hay que mirar el pasado para aprender. Uno no puede pensar que va a mirar el futuro sin ver el pasado. El Uruguay de hoy es totalmente distinto al de Uruguay hace 15 años atrás en muchas cosas. Hemos avanzado hacia el futuro. Ahora, no todo avanza hacia el futuro, decir esto es bárbaro. Yo creo que la sociedad en general tiene una nostalgia sobre ciertas cosas, pero no somos los únicos. Andá a Inglaterra y vas a ver que el fútbol del Manchester United y el Liverpool te cuentan todo el pasado para hablar de países, ¿no? Andá a otros países que son más jóvenes y también te van a hablar, andá a Israel y te van a hablar del pasado, o sea, pero yo creo que el eje de que como a veces se pone la pregunta para decir que nosotros estamos, mirando el pasado estamos atrasados, esa es una especie de implícito. Yo no creo que sea así, yo creo que hacemos muchas cosas para el futuro y tenemos que tener nuestra historia arriba. Somos un país con poca historia, hay pueblos que tienen 5.000 años, entonces la historia está embebida en la sangre. Anda a China a hablar de cosas. Rodolfo Fattoruso, buenas noches para ti, gracias también por tu presencia. Aquello del vaso, ¿cómo lo ves? No, lo del vaso, no hay tal vaso. Yo creo que el uruguayo medio se evade de la realidad, no la afronta, no le gusta,
no le gustan sus propias decisiones sobre la realidad, no le gusta el mundo en que habita y se refugia en el recuerdo. Es mucho más fácil. ¿Qué ventaja tiene el pasado sobre el presente? La ventaja que tiene el pasado sobre el presente es que no se puede operar sobre él, no se puede hacer nada. Al uruguayo medio le permite seguir siendo pasivo el hecho de recordar. Y también el hecho de soñar. En realidad no hay pasado. William Faulkner decía que el pasado no existe, que ni siquiera es pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el pasado como el futuro son actos del presente que nosotros ejecutamos. Nosotros elegimos ir hacia el pasado o elegimos ir hacia el futuro. Y cuando tenemos recuerdos, o cuando tenemos esperanza, o tenemos temor, que son los rostros del futuro, lo que estamos haciendo es, en un acto del presente, nos estamos cobijando en alguna otra parte que no es el de la acción. Hay formas de pasado que inhiben el acceso al porvenir. El uruguayo es pasatista, es museístico. Por eso se aplica bien la palabra nostalgia, porque nostalgia quiere decir camino hacia el dolor. Nostos en griego quiere decir camino. Algia quiere decir dolor. Tú citas, allí está el gráfico, si me lo permite, señor director, tú citas que el uruguayo evade la realidad. Me imagino que también tienes una percepción personal en tu vida, Rodolfo. O sea, este Uruguay que vives hoy, ¿es mejor o peor que el que vivías en tu adolescencia, por ejemplo? Por favor, o en tu juventud. Por favor, Daniel. Este es el Uruguay penoso que me ha tocado en suerte a esta edad. Este es el Uruguay que tiene como vicepresidente a Sendik y no tiene a Hugo Batalla. Este es el Uruguay que tiene a las personas que tiene y no tiene a Chiflet o a Serengui o a Enrique Tarigo. Es el Uruguay de la corrupción convertida en poder. ¿Cómo vas a preguntar si me parece mejor que el pasado? Me parece horriblemente peor. Este es el Uruguay donde todos los niños tienen computadora, tienen internet. Este es el Uruguay donde todo el mundo tiene derecho y tiene salud. Este es el Uruguay donde los derechos son de todos. Este es el Uruguay que lidera en América Latina en una cantidad de actividades que si no estarían protestando porque no las tenemos, porque nunca alcanza. No importa que seamos el primer país de América Latina en Internet y uno de los mejores en el mundo. No alcanza que seamos un país que tiene gobierno electrónico, una cantidad de actividades primero en América Latina, porque nos comparamos todos con América Latina, pero cuando los números nos dan bien con América Latina pensamos en otra cosa. Este es un país que hace 20 años atrás tenía 30 y pico % o 40% de pobreza, que tenía indigencia, hoy tiene menos, tiene problemas de todos los colores. Por eso vuelvo que el vaso existe y yo lo puedo ver o medio vacío o medio lleno. Este es el país que está tratando de integrarse a una modalidad que es muy difícil. Y cuidado, hay una cosa que es cierta, pensar el presente a mucha gente le da miedo, eso concuerdo, pero le da miedo y hace cosas que después no las podemos creer. Estados Unidos es un país que piensa el presente o el futuro. La gente te va a decir el futuro. Y tenemos a Trump de presidente, que es lo más impensable del punto de vista de por qué. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo al presente muchas veces. Entonces yo creo que es bastante más complejo. Yo creo que estamos en el triunfo de la banalidad del mal, de aquello que decía Hannah Arendt, donde es trivial, matarse lo bueno que lo malo, donde es indiferente la decencia o la indecencia, donde robar o no robar, matar o no matar, es igual, es la banalidad del mal. Hemos llegado a una bancarrota moral que se expresa en la bancarrota de la educación, principalmente, que le estamos dando iniciación tecnológica y acceso tecnológico a los chicos, pero les estamos dando el vacío de valores, el vacío de paradigmas sobre los que puedan fundar una sociedad de respeto, de decencia, como fue en la que nos educamos nosotros. Sobre esto, Miguel, y luego voy con el panel. Sí, yo con el tema de educación creo que nosotros somos muy hipócritas. La sociedad uruguaya dice importarle la educación, pero no le importa lo que dice importarle, porque si no es inentendible que en el quintil más rico de esta sociedad, 25% de los jóvenes no terminan sexto de enseñanza media.
cosa que no pasa en ningún país del mundo. Entonces un país que quiere a la educación va a hacer las cosas para la educación. Y hay un problema colectivo. A mí me gustaría que no se pudiera jugar en primera división si uno no tiene secundaria completa, si tiene 18 años. Hay una cantidad de medidas que tiene que valorar. La pérdida de valores de esta sociedad es producto de una cantidad de cosas que han pasado en esta sociedad, pero en el mundo también. O sea, podemos hablar de todos los valores que se perdieron en otro lado del mundo. Van a ver que todos estos temas tienen que ver con lo que tengo aquí en este bolsillo. Estamos con Rodolfo Fattoruso, con Miguel Brejner, Conrado. No, a ver, a mí me parece que tanto la mirada de Rodolfo como la mirada de Miguel tienen sus cuotas de verdad. Tengo en algunas de las materias una tendencia a simpatizar más con el espíritu muy crítico de Rodolfo, que todas las semanas nos estimula a estar desconformes con nosotros mismos y con nuestra sociedad a través de ese diálogo en donde invita a ser feliz a Jaime Clara. Pero antes de eso nos recomienda libros. Pero yo no tengo ninguna duda, por un lado, que el marco en el que la sociedad uruguaya lleva adelante su actividad ciudadana, esto incluye la actividad política, la actividad sindical y la actividad empresarial, ha caído en los estándares éticos, sin ninguna duda. Y eso es un terreno a rescatar que me parece estamos haciendo muy mal los deberes. Porque el solo hecho de leer la prensa y ver los tejes y manejes de un grupo de gente, algunos realmente impresentables, que están hablando de lo que se va a decidir, de un documento que está cerrado adentro de una caja fuerte y en donde un grupo de desconocidos, reconocidos por todos, que no tienen apoyo ciudadano, porque eso que se llaman las bases del plenario del Frente Amplio es una entelequia, un tongo, ellos van a decidir darle una bendición o más o menos a la persona que ha convertido la vicepresidencia de la República en la indignidad por esencia. En consecuencia, tiendo a pensar que es ese uno de nuestros grandes problemas y yo no tengo nostalgia, sino que lo que tengo es extraño esos dirigentes políticos que tenían criterios completamente distintos y puedo citar casos e historias a lo largo de los 2 siglos del Uruguay. Por una aclaración, ¿el Tribunal de Conducta Política es un tongo? ¿Eso dijiste? No, las bases del Frente son el tongo. Lo ha dicho 100 veces el ministro de Economía. Dijo, no representan a nadie, todos sabemos Oscar, que eso es una cueva ridícula que se encuentran una vez por año los 25, hay un debate, 4 viejos. Gracias, Conrado. Hay un debate más general. Dame un minuto. Vinimos a discutir eso. Claro. Entonces yo te empiezo a decir que cuando el 1 de marzo del 2005 entré al Laboratorio Tecnológico Uruguay y empiezo a contar una cantidad de cosas que no las puedo creer que existían y no me parece que es el marco. Si venimos a discutir política, podemos discutir toda la noche sobre lo que pasó en el pasado, lo que está mal del presente, no tengo ningún problema en discutir, pero con el cariño que le tengo, vamos a ponernos a discutir el tema del Frente Amplio acá, entre pasado y presente, no. Yo estoy de acuerdo. En realidad me parece que hay un intento por jibarizar una discusión que es interesante. Primera reflexión. Yo considero que no es igual interesarse por la historia y atender el pasado que ser pesimista. No es igual. Al contrario, uno puede encontrar que mucho interés por la historia y encontrar en la historia optimismo. Nosotros hoy venimos de la Criolla de las Piedras porque no pudimos hacerlo en la calle que lleva su nombre. Que además por mayoría la Junta colocó, hacerle un homenaje a Omar Paita. Omar luchó en la resistencia contra la dictadura 8 años con 3 hijas pequeñas, vivió en 20 casas diferentes y está desaparecido. No puedo decir, fue nostálgico, sí, regresamos al dolor, ¿no? Ahora, no fue pesimista, porque en definitiva también nuestra historia está cargada de héroes que escribieron páginas que son memorables. Y muchas veces cuando construimos un relato de que nada vale la pena, nada importa, nada sirve, no está significado, nos olvidamos de las mejores de las historias, del ayer y de las de hoy.
Yo invitaría ahora el primero a que fuéramos a la inauguración del Centro Autista en Ciudad Vieja. Toda la obra que se hizo ahí se hizo con mano de obra solidaria, que no aparece en los diarios que lee Connie, pero se hizo, ¿eh? Más allá que no aparezca en los diarios que lee Connie, de compañeros que fueron los fines de semana a trabajar gratis para generar una condición de una atención diferente a un sector muy vulnerable de la sociedad. De esas experiencias pasan también cientos. En general, no le damos el valor que tienen que tener. ¿Qué dice la gente, además de esta encuesta que presentábamos o de este sondeo que presentamos en cámaras con algunos vecinos de la zona del Parque Rodó? ¿Qué dicen además, Ale? Bueno, estamos, como siempre, los convocamos durante varias horas para que participaran. Allí ven en pantallas nuestra encuesta que ya terminó y dice lo siguiente: Noche de la nostalgia, Uruguay es un país atrapado en el pasado y de espaldas al futuro. Que sí, opinó un 70%, que 70%. No, un 30% sobre 623 participaciones. Estos son los resultados finales, Daniel. Nuestro país, Daniel, es el país de Latinoamérica con población más envejecida. Eso lo dijo un informe de CEPAL, el último. El 19% en 2015 de los uruguayos tenía 60 años o más. Todos los uruguayos, si nos ponemos a hablar de fútbol, seguramente miramos al Maracaná o las Copas Libertadores o las intercontinentales, ganó más Peñarol Copa Libertadores, que se lograron en el pasado. Y evidentemente también es cierto que algo que se dice acá, que Uruguay ocupa el lugar número 28 en el ranking de la felicidad. Y todo tiene que ver con aquello de la nostalgia y la melancolía. Esto lo elaboró la ONU. Pero antes de terminar mi participación, quería decir algo que decía Jorge Drexler en un tema, Aquellos tiempos se llama, y esta frase, que todo tiempo pasado es peor. No hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Quería dejar eso. Está muy bien, Roberto. Voy a seguir con mis invitados porque además Nicolás Negroponte le dijo a Búsqueda en una entrevista: en el futuro Uruguay tendrá una de las poblaciones más creativas del mundo, Rodolfo. Posiblemente, pero con la creatividad se consigue una parte de la cosa, pero no la cosa. Vuelvo a la banalidad del mal. Si el país, si la sociedad oriental no recupera su tensión moral, su tensión ética, no recupera su afán por ser mejor, no empieza a respetar a sus maestros, los padres no empiezan a respetar a los maestros no empiezan a respetar a los alumnos, los gobernantes no empiezan a respetar a los gobernados, la gente no se empieza a respetar entre sí. Si deja de ser, vuelvo a decirlo, indiferente a hacer el mal que a hacer el bien, la creatividad será capitalizada por alguien que no somos nosotros. Proveeremos al mundo y a gente como Nicolás Negroponte de los talentos nacionales, pero no podremos servirnos de ellos porque habremos construido, como estamos tejiendo ahora, una sociedad del desinterés, una sociedad donde se premia los privilegios, donde se premia la inutilidad, donde se castiga. Justamente lo que se está castigando es el afán de decencia. Cuando ustedes me preguntan, vamos a hablar del pasado, vamos a hablar de la nostalgia, ¿de qué cosas podemos tener nostalgia si no es de aquello que nos hizo grande alguna vez? Pero, por ejemplo, ¿la política era más ética antes que ahora? No, señor, déjeme decirlo así. La política siempre tuvo problemas de ética, solo que antes era indecente que un dirigente sindical robara plata de las construcciones de un programa sindical. Uno no se imaginaba a Delía. No, hoy también. Hoy nadie se imaginó, pero ustedes lo defendieron. No, pero no, ¿a quién? Ustedes lo defendieron. Hoy también. Si vos me nombrás un dirigente sindical que haya tocado un peso... Déjeme seguir. Pero cierra Fatoruso. No puede ser Albarrer. Está muy bien. Cierra Fatoruso y responde Andrade. Digo, los autoritarios no están acá por lo pronto. ¿Quiere hablar usted? No, pero una pregunta. ¿Cuál es el dirigente sindical que tocó un peso? Señor. Si es Albarrer, está difícil. Yo no me imagino a Delía, no me imagino a Héctor Rodríguez en los manejos que tuvieron los dirigentes del PCNT, algunos de los que estuvieron implicados en el tema de la vivienda. No me imagino a Hugo Batalla ni a Gonzalo Aguirre comprándole un short no sé a quién. Y mintiendo con eso. No me lo imagino usurpando títulos. Entonces, cuando nosotros miramos el pasado, no lo miramos como acariciándolo, como cuando uno acaricia una estatua. Lo estamos mirando, tratando de encontrar elementos que nos ayuden a acceder al porvenir. Cuando miramos el presente, decimos, desde este presente podremos acceder al porvenir. Sin duda, desde lo tecnológico que sí.
A ver, no sé, yo vi a Juan Carlos Blanco de senador, que hoy está preso por problemas de lesa humanidad. No sé, capaz que no lo vio Fattoruso, pero yo lo vi de senador de la República, ¿no? Alguien que tuvo que ver con la muerte de gente. O sea, señor, parece que venimos de otro Uruguay diferente, ¿no? Y no solo, puedo nombrar una lista larga. Yo no tengo nostalgia. La segunda referencia es... Sería bueno que se hace una consideración tan gruesa como decir los dirigentes sindicales que se quedaron con plata, le ponga nombre y apellido al dirigente sindical que se quedó con 10 centésimos. Hasta ahora no hay un solo dirigente sindical acusado de quedarse con 10 centésimos. Uno solo, ¿no? Uno solo, ¿eh? Nadie de los que ha participado en el plan ha acusado a un dirigente sindical, a ninguno, de quedarse con 10 centésimos. Entonces sería bueno que acompañemos la acusación con alguna pruebita que diga, mirá, es tal fenómeno que se quedó con tanto tal vez. Si no, se enchastra el barrera y no está bueno, ¿no? Miguel. A ver, yo no tengo nostalgia de la época de Pacheco. Yo era estudiante, quiero decir. La nostalgia, como diciendo todo el tiempo pasado fue mejor, no, por favor, la política dejémoslo de costado. Yo sí creo que hay una pérdida de valores en la sociedad uruguaya. Sí, claro que la hay. Hay una pérdida de valores en la sociedad en general, ¿no? En el mundo. Hay determinados países que uno podría discutir por qué son tan cuidadores de esos bastiones y por qué nosotros no los cuidamos. O sea, nosotros tenemos problemas, insisto, en cuanto creemos que la educación es lo más importante. Vos tenés ese billete ahí. Yo te digo una cosa, a un joven uruguayo le preguntás qué quiere ser de grande y te dice jugador de fútbol, muchísima gente. A un joven de ese billete del país te preguntás qué quiere ser de grande y te dice ingeniero. Son sociedades distintas. No podemos agarrar nuestra sociedad y decir somos Asia, porque no somos Asia. En Corea tuvieron que pasar una ley para que los padres no hagan estudiar a sus hijos después de cierta hora de la tarde. Tuvieron que pasar una ley. Ustedes se pueden imaginar en el Uruguay pasando una ley para algo. Entonces vamos a entender nuestra sociedad. Nosotros tenemos una pérdida de ciertos valores que no es por un problema de este gobierno o del otro gobierno. Podemos ver qué llevó a que se pierdan ciertos valores, qué llevó a que el trabajo... O sea, yo siempre digo, en este país tenía 3 pilares. La educación, la familia y las fábricas. ¿Tá? Era lo que contenían a la gente. Hoy hay 2 de esos 3 pilares que están en crisis. ¿Por qué descubriste la procedencia del billete? ¿Por algún tema familiar? Sí, porque mi hijo vive ahí. Ahí está. Por eso describe la procedencia de este billete que tengo acá. A propósito de este billete, todo surgió como consecuencia de la entrevista que escuchó la producción con Oppenheimer, con Rodolfo Oppenheimer, que en su momento le dice con... Andrés Oppenheimer, el periodista argentino del Miami Herald. Exacto. Andrés Oppenheimer, que estuvo en su momento con Fantino, con el periodista argentino. Rodolfo creó muchas cosas que nos hicieron ver también en alguna forma el futuro aquí en Uruguay, pero no era el caso. Vamos a lo que decía Oppenheimer con Fantino, refiriéndose a este billete y sobre todo a lo que él entiende como miradas en Latinoamérica que anclan mucho en el pasado. Veamos. Este es el billete de $2 de Singapur. Ahí, mostrámelo a la 2, perdón. A la 2, ahí okay. está. No hay billete de $1 en Singapur. O sea, este es el billete más común. Frenado ahí, no me lo muevas. Okay. Vamos a describir. ¿Qué tiene el billete de Singapur? Lo más interesante del billete es, tiene un profesor que ustedes lo ven abajo. Dando clases. Dando clases. Y abajo, ¿qué dice? ¿Qué palabra dice abajo? Education. Education. No. Este es el billete más común de Ecuador. O sea, nosotros tenemos nuestros próceres de Singapur. O sea, nosotros en nuestros billetes tenemos a los próceres del pasado. Y los tipos tienen un maestro dando clases. A los hacedores del futuro. Nosotros miramos para atrás, ellos miran para adelante. Aquí está el billete con lo que describió Oppenheimer. Nosotros miramos para atrás, ellos miran hacia adelante. Conrado, antes que vaya contigo, Conrado, tiene billetes de más denominación. No lo voy a poner en la incomodidad de que revise su billetera ahora, Miguel Berejnar. Pero tiene, por ejemplo, otros que aluden a la naturaleza, al cuidado ambiental y también a los deportes, al sport. Conrado. El Uruguay no pone a sus próceres de las batallas en los billetes desde hace 35 años. El Uruguay tomó una sabia decisión que el señor Oppenheimer nunca se fijó porque pasa por el Uruguay nada más que por Punta del Este, en donde se paga con tarjeta de crédito. Pero si no, sabría que nuestros billetes homenajean. ¿Te tocaron la fibra familiar? No, sí, claro. Además de que me tocaron la fibra familiar, porque hay 3 de estos caballeros, porque sí, hay el sesgo masculino, que son tus antepasados, que son antepasados míos. Pero no me importa, yo le voy a contar los que no son antepasados míos. No te dolió la fibra íntima, digamos. No voy a hablar de los que no son antepasados míos. El billete de 20 homenajea al poeta de la patria,
a Juan Zorrilla de San Martín, al autor del Tabaré y la leyenda patria, que nos relata los episodios de Juan Antonio Lavalleja y de sus 33 orientales, un fundador de diario, editorialista, un cristiano de primera categoría y un padre y abuelo de talentosísimos artistas y escultores, pintores, actores y actrices del Uruguay. Billete de 20 pesos, billete de 50 pesos, este era pariente. José Pedro Varela, ¿tá?, el reformador de la escuela, que recibió una propuesta del dictador de turno y hizo la más grande reforma, primera reforma de América, antes que la reforma, casi en simultánea con la reforma de Sarmiento, con el modelo más avanzado de educación en el mundo, que era el modelo norteamericano. El billete de 200 pesos tiene a don Pedro Figari. Don Pedro Figari incursionó en la política, pero fue, primero, el padre de la educación técnica, tuvo grandes debates a comienzos del siglo por el tema de la educación técnica, pero además fue el más grande de los pintores de comienzos del siglo, de fama internacional, y pintó al Uruguay de los negros y pintó al Uruguay del comienzo del siglo. El billete de 1000 tiene a Juana de América, a una extraordinaria poetisa del departamento de Cerro Largo, que nos legó las obras más extraordinarias de prosa y de poesía. Y el de 2000 tiene a Damaso Antonio Larrañaga, un presbítero que fue el fundador de la Biblioteca Nacional, el padre de la intelectualidad uruguaya, que en 1815 dio comienzo a la obra y difusión del saber. Por lo tanto, más vale que no se les ocurra tocar semejante criterio. Si queremos seguir ellos debieran... No, los de Singapur está fenómeno. El problema lo tienen los argentinos. Y Oppenheimer es argentino y no sabe cuán distintos somos argentinos y uruguayos. Yo me pongo a pensar a veces, Daniel, cómo los uruguayos a veces tenemos algunas diferencias, ¿no? Recién mencionaba Juana de Ibarburu, la casa con la que soñó Juana de Ibarburu, que se construyó con lo que ella había ahorrado, sobre todo con el premio que se le dio, se tiró abajo, ¿no? Ahí en la Rambla, en la zona de Quibón. Y muchas veces se habla de la piqueta fatal del progreso, ¿no? Cómo tenemos ese ir y venir, en algunas cosas sí, en algunas cosas no, con respecto a la nostalgia y al futuro. Pero le quería preguntar a Miguel y comentarle, la semana pasada estuvo el senador Luis Alberto Heber acá, y en todo el tema, hablando del tema de la oposición y del gobierno del Frente Amplio, de estos 3 periodos, yo le preguntaba, desde la oposición, ¿qué hizo de bueno el Frente Amplio? Y no lo dudó y enseguida dijo el Ceibal, ¿no? Fue una respuesta completamente espontánea y creo que hay unanimidad a nivel nacional. A lo que voy con la pregunta es lo siguiente, ¿se ha hecho una evaluación? Porque ya los chicos a los que les ha llegado el plan en el comienzo ya están bastante grandes, ¿no? ¿Se ha hecho una evaluación en cuanto a cuál fue el aporte? Porque yo te escuchaba a vos en alguna entrevista hablando del aporte del plan Ceibal, lo que decía recién Daniel del tema de Agroponte respecto a la creatividad, pero que también por ahí se hace agua a veces en algunas cosas que tienen que ver con el resto de la educación más global, ¿no? ¿Qué evaluación se puede hacer con los chicos? Acá hablaban del tema de Hannah Arendt y la banalidad del mal, etc. Hay se han hecho evaluaciones, estamos por publicar una que no la voy a anticipar acá porque vamos a hacer sobre el tema de matemática. Se han hecho muchas evaluaciones, pero la evaluación principal, que es el derecho a tener algo, el que un privilegio que era tener una computadora e internet hoy sea un derecho, ya a nadie le importa, está dado por hecho. Ya que alguien tenga una computadora, que haya casas donde hay más computadoras que camas, es algo que ya está dado por hecho y es algo increíble. Cuando yo recorro el mundo y hablo del plan Ceibal, lo que más les impresiona es que todos tienen. Yo estuve en un evento que a cada uno de nosotros nos preguntaban cuál era nuestro sueño. Y una persona de la India, de la cual dependen no sé cuántos, era como 100 millones de niños que dependían de ella, dice, yo quisiera ser como Uruguay. O sea, la cantidad de gente en el mundo que quiere ser como Uruguay. Cuando acá la gente, el Uruguay, insisto, le gusta ver los problemas, porque con todo respeto, en vez de hacerle un homenaje a Pablo, que inventó la Noche de la Nostalgia y generó algo, estamos discutiendo si esto fue para esto. En el Uruguay hay muchísimas cosas buenas que pasan, pero no son noticias.
Y no lo son. Los pibes que ganaron en Houston y que ganaron en Estados Unidos fueron noticias porque ganaron. Ahora, nadie se puso a pensar en el docente que está ahí atrás, el que los motivó. Nadie se puso a pensar cómo llegó a eso, qué hizo el Plan Ceibal, qué hicieron los docentes, cómo un problema físico y biológico se resolvió con robots. Y hay miles de esos chiquilines. Nosotros tenemos en este momento 400 centros educativos. Cuando digo nosotros, digo ANEP, secundaria, primaria y Ceibal, trabajando en base a proyectos. Es una cosa que no es que todo el mundo está trabajando. Nosotros, el Uruguay va a participar en una medición de habilidades digitales con 12 países del mundo, el equivalente a lo que es PISA, pero en el mundo digital recién 12. Nosotros empezamos en pensamiento computacional en las escuelas de tiempo completo ahora y hay 14 países en el mundo haciendo pensamiento, no lo que declara. Entonces, hay mucho impacto en el día a día de la gente. Hay impacto en familias y padres que tomaron las máquinas. Yo recuerdo, mira, como hoy, la reacción uruguaya cuando el 1 de junio el presidente Vázquez, actual presidente, anuncia sus 10 medidas si él sale electo cuando él gana la interna. Y habla de la tablet de jubilado. Hubo una broma y un hazmerreír y tomar en broma a los jubilados y que no sirven y el cuentito ese de picar que está en un video de YouTube que todos lo hemos visto. Un desprecio hacia la tercera edad. Y los jubilados usan la tablet y usan su celular y avanzan. Entonces, es complejo esto, ¿no? No puedo sino estar de acuerdo con todo lo que dijiste. Estamos de acuerdo. No, digo, estamos en la realidad, digo, se trata de ver la realidad y ese punto es realmente apreciable. Nada de eso invalida nuestra ida al pasado. Yo no quiero volver a las cosas que ya expliqué, pero me interesa el tema del acceso al porvenir. A mí lo que me preocupa no es los que estamos, sino los que venimos, los que van a venir. Me preocupa que nosotros vamos a ser el pasado de algunos. ¿Y esto no tiene que ver con los que van a venir? Esto tiene que ver y esto es un valor. Y esto, estoy elogiándolo, esto tiene que ver y esto es un valor. Pero también el legado de la indiferencia, de la banalidad y de la trivialidad es lo que le vamos a dejar. Entonces me preocupa, a mí me preocupa no lo que yo recuerdo, sino lo que van a recordar los que vengan después de mí. Sobre esto que... A mí me preocupa enormemente el que no entendamos a dónde va el mundo. No pensemos a dónde va el mundo, que creamos que con 140 caracteres resolvemos el mundo. Y no es así. Claro. A mí me preocupa enormemente porque están pasando cosas, no solo en el mundo laboral. Bueno, hay un video estremecedor, vamos a presentarlo en apenas unos minutos. Un video que nos va a llamar también a la reflexión. Tiene que ver un poco con esto que venías diciendo. Quiero agradecer el regalo de Gonzalo Terra, nuestro productor general, que lo guardaré, este billete de $2 de Singapur, como una manifestación de amistad. Pero creo que Oscar querría hacer algún comentario sobre yo tres referencias en el porque además, sentido... ¿sabes qué me dice un oyente? Está muy bien con aquello que citó Connie, ¿no? Con una enumeración precisa y además floreada como acostumbras, Connie. Pero dicen, sí, pero forman parte de aquel pasado esplendoroso, ¿eh? No hablan de esto que deberíamos ser hoy como país. Sí. Claro, hay una discusión, ¿no? En el pasado tenés momentos esplendorosos y tenés momentos trágicos. O sea, nuestra historia nacional está repleta de momentos maravillosos y momentos muy difíciles. Yo ahí no me metería a fondo con el debate acerca del billete. Sí, acerca de constatar con mayor profundidad y rigurosidad algunos datos de la realidad respecto a algunos temas que los damos por descontados bajo una interpretación de que son así, no queda otra. Yo voy a poner 4 o 5 ejemplos. Acá he estado más de una vez en el programa con respecto al tema educativo, ¿no? Uruguay tenía 130.000 gurises en cobertura de primera infancia, tenemos 180.000. Teníamos 120.000 gurises en educación terciaria y hoy tenemos 165.000 gurises en educación terciaria. Teníamos 600 investigadores, tenemos más de 1.700 investigadores. Duplicamos la producción científica. Bajó a la mitad la repetición en primaria. ¿Quiere decir esto es un desastre la educación? No, es problemática sobre todo en los contextos críticos. Tenemos mayores dificultades. Ahora, pasamos de 60.000 a 90.000 gurises en la UTU, 108% de crecimiento de la matrícula universitaria en el interior. O sea, tenemos que constatar un poco más fino, porque si no pareciera como que estamos en el peor de los mundos. Y hay desafíos en materia de educación, sobre todo en el quintil más bajo de ingresos, que tenemos mayores dificultades, donde si bien crecimos de un 8% a un 16% de los que terminan el secundaria, tenemos que hacer una valoración un poco más somera, porque primero nadie va a venir a hacer magia en los procesos educativos, son temas complejos para desarrollar. Segundo, hay algunos elementos que está bueno que los valoremos para una discusión más de fondo del tema, ¿no?
Sí, está bien, está bien. Esa es la mitad de los datos. La otra mitad es la alta deserción, la gente que se cae del sistema, que no vuelve, el número de los niní. La otra mitad es las miles de personas que duermen en la calle. Digo, yo no digo cuando era niño, hace 20 años, hace 15 años no había tanta gente durmiendo en la calle como ahora. Eso es lo que le vamos a alegar. Cuando los niños que están hoy, están creciendo, salen a la calle y ven a gente durmiendo y haciendo sus necesidades en la calle, los de hoy, que hay abundancia de gente durmiendo en la calle, cuando le cuenten a sus hijos cómo era su pasado, van a decir, yo soy de la época en que la gente dormía en la calle en el Uruguay. Entonces, a mí me preocupa lo que estamos haciendo para convertir en pasado esto. Yo no querría seguir comparando estadísticas, podemos seguir haciéndolo, sí, claro. Pero digo, están todas las columnas ahí, en un sentido y en el otro. Me interesa que rescatemos en un sentido, digamos, de encuentro, que es lo útil. Me interesa que rescatemos la idea de pasado, de qué manera vivir el pasado. Hay gente que considera que el pasado es escuchar a Phil Collins hasta que se quiebra la espalda. Bueno, que sea feliz, es una forma de vivirlo. Eso mucha gente debe estar en eso ahora, escuchando a los Bee Gees, y bailando como Travolta, en fin, tienen nostalgia por los años 80. Los años 80 fueron lo que fueron en Uruguay y en el mundo. Toma nota, Brechner. Y hay otra gente que considera que el pasado es algo bueno que uno tiene que empezar a rescatar, no todo el pasado, pero como instrumento para avanzar. Vuelvo a insistir, por eso introducimos el tema de la educación, sí, como instrumento para avanzar. El pasado que nos deja encerrado en el museo y no podemos salir del museo es un pasado que nos sofoca. El pasado que nos permite entrar a un camino de otra realización. Y por eso están los referentes. Lo que decía Connie es correcto de lo de los billetes. Está bien, es el pasado esplendoroso. ¿De qué manera creamos pasado esplendoroso? Mintiendo, sofocando la realidad, censurando, enjuiciando o tratando de mirarnos a los ojos y decir, caramba, acá hay cosas que se hacen bien y cosas que se hacen mal. Acá hay personas decentes y personas corruptas. Pero podemos decir, todo lo que dicen los demás es equivocado. No, a ver, yo vengo de una tradición milenaria donde el pasado es parte de uno. Los judíos no podemos vivir sin el pasado y siempre pensamos en el futuro. Y Uruguay, mucha gente, muchísima gente piensa en el futuro. Yo creo que estamos mezclando. Hay un tema de concepción, digamos, ético-moral que hay que discutir en la sociedad uruguaya. ¿Por qué se da? Cuando nosotros vemos que los jóvenes no terminan de estudiar, habrá que preguntarse por qué. ¿Cuál es el incentivo para terminar de estudiar un joven? Porque los jóvenes, digamos, no son, podremos despreciarlos con la palabra niní, que a veces es un poco despreciativa, pero también entienden los incentivos. Si yo entro a trabajar a los 15 años y gano lo mismo que a los 18, o entro a trabajar a los 18 años, gano lo mismo, si terminé enseñanza media o no terminé enseñanza media, estoy en un problema en la sociedad, porque entonces nadie valora que lo terminó. O sea, y esto te lo hablo en la mayoría de los lugares. Hay muy pocos lugares que te dicen, vos para entrar a trabajar acá tenés que tener segundo ciclo terminado. Empezamos a poner algunos valores por el cuales el esfuerzo de estudiar incentive, porque tenemos un problema en el mundo del estudio, que no es de Uruguay solo, sino del mundo, es que el mundo de los próximos 5 años o 10 años es totalmente distinto al de hoy y es muy difícil pensar, yo lo vivo diciendo, el que entra hoy a estudiar, en 12 años cuando salga va a estar en un mundo totalmente distinto. Nosotros seguimos añorando el trabajo manual y no el trabajo de la cabeza. Es una discusión seria esa. Perdió validez aquella pregunta tan típica a los niños, ¿qué querés ser cuando sea grande? Hoy le resulta imposible responder esa pregunta. No, pero hay que explicarles que el trabajo mental va siempre a estar por arriba que el trabajo manual. Roberto. Sí, Daniel, a mí me preocupa, por ejemplo, un aspecto que se salió muy al pasar, el tema de seguridad. Es imposible no compararnos con el Uruguay de antes, donde en el interior, por ejemplo, que yo soy del interior, dormíamos con la puerta abierta y no pasaba nada, dejamos una bicicleta afuera y no pasaba nada. Hoy en día esa realidad no la tenemos y es imposible no decir que sí, eso antes era mejor. Y se ha hecho muchas cosas, es cierto. Por ejemplo, en esta última administración se han colocado muchas cámaras de seguridad. En la Ciudad Vieja bajó un 80% y se va a seguir poniendo. Pero igual los delincuentes a algún lado van y habrá un corrimiento. Eso es difícil en un futuro, pensando, por ejemplo, donde el desempleo no ha descendido, se mantiene en 8,5% más o menos.
difícil que ese tema se resuelva. ¿Y cómo hacemos para resolverlo? Colocando cámaras de seguridad en todos lados, sería una impresionante la inversión. ¿Cómo se hace para resolver eso, donde tenemos tantos delincuentes en las cárceles, donde hace falta trabajo, y si los delincuentes no están en un lugar por cámaras de seguridad, van a otro lado? ¿Cómo se imaginan en el futuro, donde también la violencia crece? Antes no hablábamos de que una madre con sus hijos en el auto intentó atropellar a una maestra porque había tenido una discusión por un tema pedagógico. A ver, no me cabe la menor duda que el tema de seguridad es grave. Cada uno de nosotros va a contar cuándo le pasó algo. A mí me pasó que me robaron corriendo, ¿tá? O sea, no te puedo citar ejemplos, pero lo único que yo digo que el tema es gravísimo, pero miremos América Latina, miremos lo que está pasando en seguridad, tratemos de entender lo que está pasando, que no solo nos pasa a nosotros. No sé cuántos de ustedes han viajado por otros países de América Latina donde no podés salir del hotel que llegás, no te hablo Centroamérica. O sea, hay un problema que no lo vamos a resolver. O sea, la Cámara va a ayudar. Una de las mejores cosas que hizo Giuliani es que una cantidad de delitos se cometen afuera de Manhattan y no adentro de Manhattan. O sea, y yo le reconozco. O sea, hay que hacer un trabajo mucho más fuerte, pero también entendamos que un policía cuánto ganaba el 1 de marzo del 2005, porque cuando acá hablamos de algunos temas nos olvidábamos dónde la sociedad puso ese rol. El maestro en 1 de marzo del 2005 ganaba 6.000 pesos, mucho menos que una empleada doméstica en la mayoría de los hogares de clase media el 1 de marzo del 2005. Entonces, ¿dónde la sociedad puso ese trabajo para que alguien decida ser maestro y no quiera hacer otra cosa? Lo mismo en el caso del policía. Rodolfo. El señor tocó un tema que es interesante para tener nostalgia. Por cierto, la seguridad. Parte de la felicidad es la seguridad, es una sensación psicológica y material. Digo, salir a la calle o estar en su casa es estar en situación de peligro, hoy por hoy. En el resto de América Latina sí, pero siempre fue en el resto de América Latina complicado y no lo fue en el Uruguay. Acá hubo un deterioro y se le fue advirtiendo. Hubo necedad de parte de todo el sistema político, y estoy hablando antes del 2005. No se escuchó, nunca se escuchó que había que trabajar en el tema de legislativo, represivo y educativo en materia de seguridad. Y se trabajó mal. El resultado es que hoy somos infelices. ¿Por qué? Porque no podemos hacer la vida vecinal que hacía la gente del interior y la vida vecinal que hacíamos en Montevideo. Yo no pretendo vivir como... Yo vivía en una casa que teníamos puerta cancel y puerta de calle, como muchos de ustedes. Y la puerta de calle estaba abierta, la que se cerraba era la cancel. Digo, pero hoy por hoy no hay posibilidad de poder hacer eso. Eso es un deterioro. Y ese deterioro, ¿sabe a qué nos lleva? Ese deterioro nos lleva a que cada vez nosotros estemos más apartados de las cosas que nos pueden ayudar a la realización y estemos más preocupados por necesidades que antes no teníamos. Voy con Oscar, luego con Conrado, y tengo ese video a propósito de una situación en Japón, que les va a llamar la atención. Muy bien este informe de a población y desarrollo que se presenta en diciembre, pero que son trabajos sobre todo hasta el año 2000, o sea, no ubica dentro del informe acerca de las circunstancias salud, seguridad, educación, vivienda, no ubica la crisis del 2002-2003, o sea, previo a esa situación tan trágica que generó un colapso dramático. Además, este informe lo hace el INE, el PIAI, los centros CAIF, el INDA, la Universidad Católica, el CODICEN, la UDELAR, UNICEF, Naciones Unidas, o sea, insospechado, no lo organiza una organización que con necesidad de emancipación. Yo subí ahí al WhatsApp común algunos datos que son dramáticos, donde dice, por ejemplo, en América Latina, un informe de Naciones Unidas, presentado en el 99-2000, ¿cuál era la relación de pobreza comparado con el porcentaje de pobreza entre los menores de 0 a 5 años? Y Uruguay es el país que tiene mayor porcentaje de pobreza en relación al ratio general de entre los 0 y 5 años. Mismo dato lo tiene, periodo 90-97, en relación hasta los 6-12 años. Después avanza el tema de educación. En el tema de educación, Uruguay está entre los 4 peores países, año 2000, de toda América Latina, en población de 24 años que no terminó ciclo básico. No que no terminó el liceo, que no terminó ciclo básico. O sea, ubiquemos jóvenes, porque si no parece que tuviéramos un pasado que era el esplendor del pasado, donde todos los datos eran relevantes y son bastante más complejos que lo que parece que eran esos datos. Conrado. No, yo cuando vamos a estos temas, siempre digo, uno de los elementos centrales de los debates es las cifras.
Cuando en el año 1968 yo ingresé a la universidad, Facultad de Ciencias Económicas, luego de haber estado 2 años frustrado en la Facultad de Ingeniería, la facultad hizo con un convenio con un organismo internacional, hizo un censo. Y los estudiantes universitarios del año 1968, y tengo en mi biblioteca el documento, eran 16.500. 16.500, incluyendo lo de las escuelas. Entonces, yo tengo que decir que evidentemente la población del Uruguay en el año de 1968, el censo del 63 había arrojado 2.553.000, 6.020, de modo que en ese año estaba en 2.650.000. El liceo la mayoría no lo empezaba. Por favor, no. Entonces, efectivamente, lo que hicimos, y hubo unas disposiciones constitucionales que se incluyeron en la reforma del 67, fue la generalización de la educación media, especialmente la del primer ciclo, y luego, por modificaciones posteriores y legales, extendimos a instancias del profesor Rama la educación preescolar para niños de 3, 4 y 5 años, y todo eso determinó una extraordinaria expansión de la matrícula que no fue acompañado por ni los cuadros docentes, ni la reflexión de programas, ni la disciplina de organización. Y entonces, hoy tenemos 150.000 estudiantes universitarios, de los cuales se recibe una cantidad ridícula en términos... O sea, en ninguna parte del mundo la gente concibe que haya una deserción universitaria de 5-1, que es lo que hay en el Uruguay. Un dato después, Daniel, muy breve. Los estudiantes, Miguel estudió en Inglaterra y todos tenemos algún amigo que estudió en Francia, en los Estados Unidos o en Alemania. Bueno, no pasan por la facultad en una temporada los estudiantes. Van a la facultad a culminar los distintos grados que entienden corresponden a su... Me dejas un dato muy breve que no lo tengo acá, pero lo voy a traer para la semana que viene. La brecha entre ingresos y egresos entre la universidad pública y la privada 2016 es la más baja de la historia. Nunca en la historia hubo una brecha, es al revés de lo que dice Corrado, tan corta como la que se logró en el 2016. Guillermo Fossati es un calificado televidente y dice, por ejemplo, un problema si la opinión mayoritaria es sí. Cuando planteábamos lo de la encuesta, ¿cuál era la encuesta y qué resultado arrojó, Ale? Porque además era tremendo ese dato. Le decíamos lo siguiente, Noche de la Nostalgia, Uruguay es un país atrapado en el pasado y de espaldas al futuro. Esa era la pregunta que están viendo allí en pantallas. El resultado por sí, 70%, por no, 30%, sobre 623 participaciones. Bueno, dice, voy a ir contigo, Miguel, pero dice Guillermo Fossati, los países que más se destacan son aquellos que superan la lógica reactiva, piensan en términos prospectivos, asumen las acciones del hoy teniendo en mente perspectivas a largo plazo, se orientan hacia el futuro y anticipan escenarios para identificar pronto las amenazas y las oportunidades potenciales. Esto lo lleva a movilizar rápidamente los recursos necesarios para generar nuevas ventajas competitivas. Tomo parte de lo que dice en este tuit Guillermo Fossati para preguntar cuáles son las acciones posibles de los gobiernos, si no hay margen de maniobra para proyectarse en esa actitud prospectiva que, por ejemplo, plantea este televidente. ¿Querías hacer un comentario, Miguel? Sí, porque digo, a ver, de vuelta. En este año festejamos 10 años de la Agencia de Innovación, 10 años del Plan Ceibal y 10 años de la Agencia de Gobierno Electrónico. Son 3 saltos gigantes para el Uruguay que había. Hoy hay muchísima más gente innovando, emprendiendo de lo que había hace 10 años. Hay una cantidad de programas de innovación, no hay nadie que quiera hacer un proyecto que no tenga dinero que lo apoye para hacerlo, tanto sea del Estado como hoy hay, no sé, 50 o 100 veces más personas estudiando en el extranjero de lo que había, Fulbright, de Chevening, y estamos firmando con otra cantidad de países. Hoy hay una cantidad de trámites que se hacen online, una cantidad de cosas que se terminan. Nosotros, Uruguay lo que sí hace es desgastarse en la discusión de la reforma del Estado, cuando la única reforma posible va a ser la reforma digital, porque conocemos Uruguay, tampoco podemos negar, podemos querer hacer un Uruguay que no existe, pero la reforma digital lo que va a hacer es que una cantidad de trámites se simplifiquen. Miremos en los últimos 10
años. Yo ya plan Ceibal hablamos. Miremos los últimos 10 años cómo avanzaron una cantidad de actividades en el agro. Sí, me dicen sí porque vinieron los argentinos. No importa, el agro avanzó tecnológicamente y desde el punto de vista en una cantidad de industrias. Ahora, claro, hay algunos problemas que tenemos. Si nosotros queremos tener una industria textil uruguaya que compita con China, estamos en dificultades. Y hay una serie de discusiones que tenemos que dar, pero yo creo que hay un problema, y lo voy a decir en medio entorno. Nosotros nos dedicamos a discutir 100.000 puntos a la vez. Es como cuando éramos jóvenes y entonces había que hacer una movilización acá y allá para distraer a la fuerza del orden. Eso era foquismo. El foquismo. Y en la política estamos haciendo eso. En vez de discutir los 3-4 temas profundos que son qué pasa con el trabajo, qué pasa con el valor qué va a pasar con la cantidad de gente que no tiene trabajo o no va a tener trabajo. En vez de estar discutiendo eso, de ese estilo. Sí, a mí no me gustaría perderme, enmarañarme en muchos temas. Estamos hablando de la nostalgia, estamos hablando del pasado, estamos hablando de lo que vamos a legar. Y nosotros tenemos que legar una actitud valiente y heroica ante el vivir, y decente ante el vivir. Los antiguos griegos castigaban la mugre. Hay un mito, el mito de Augías, que era famoso porque no limpiaba sus establos. Y a Hércules le pidieron, entre los 12 trabajos que tuvo que hacer el pobre Hércules, que limpiara los establos de Augías, porque nadie los quería limpiar. Hércules tuvo que hacer una hercúlea tarea, desviar un río para limpiar los establos. ¿Por qué? Porque los griegos, hace 2500 años, castigaban la mugre. El problema es que cuando premiamos la mugre, premiamos lo mugroso, estamos legando un problema, por más computadora que le legamos. Si legamos además el amor a la mugre o la indiferencia a la mugre, si legamos el amor al mal o la indiferencia al mal, estamos legando un problema. Es como legar una computadora sin enchufe, sin electricidad. No sirve dar conocimiento o posibilidades de conocimiento si no damos la actitud que permite adquirirlo, que permite ganarlo, que permite hacer de esta vida algo fecundo para uno y para los demás. Y la inmoralidad tolerada es lo que nosotros estamos consagrando, bendiciendo, premiando y, por lo tanto, legando. Quisiera trasladar dos cuestiones. Una que tenía recién Miguel respecto al avance tecnológico. Los avances, por ejemplo, en el tema de inclusión, de todos los trámites que se hacen digitales, ¿son porque el gobierno lo impulsa o porque el mundo va hacia allá y si estuviese blancos, colorados, independentistas o el partido de la gente, también lo haría? Primero no, eso. Y segundo... Eso es ser antimarxista. Es discutir qué hubiera pasado si claro, pero como yo te puedo decir cosas que no pasaron en otros gobiernos. Claro. Yo te puedo decir cosas que no. Pero pasa en el mundo entero. Conozco el mundo tecnológico el año que viene, hace 40 años que estoy en el mundo tecnológico. Conozco lo que pasaron en otros gobiernos, así como le reconozco al primer gobierno de Sanguinetti de tener el primer que nadie sabe que eso existía. Tenemos un problema con el micrófono de Miguel, vamos a corregirlo. Voy a ir a una pausa. Luego de ella vamos a ver si para dónde va el mundo en materia de tecnología. Es censura, Rodolfo. Quedaste tú con el micrófono, eso es un peligro además, porque hasta nos puede hacer pensar un poco más. Vamos a ir a una pausa, luego de ella tengo esta referencia a lo que es el mundo de avanzada, digamos, es lo que queremos. Lo vamos a ver luego de la pausa aquí en Todas las Voces. Un consejo de Ale ahora. Sí, por supuesto, porque este mes Montecable, atención, sacude la nostalgia con una promo como las de antes. Si sos fanático del deporte, podés disfrutar del fútbol uruguayo, de las grandes ligas y de los partidos de la Celeste del Alma a un precio increíble. Y todo en HD. También te llevas el básico de Click and Play, plataforma online de contenidos de película, que te regalan por un mes de acceso, ahora sí, a HBO Go y Fox Play para que veas lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. ¿Cómo lo pedís? Atención, a través del 2909-0000 o a través de montecable.com. No vas a encontrar algo mejor. Una pausa y no se pierda. Este es uno de esos programas que habría que tenerlo a mano, para reiterarlo cada tanto, para volver a escucharlo. Por lo menos esa es la percepción que tengo desde aquí. Ojalá que sea la que tienen ustedes. Pausa y continuamos con Todas las Voces. La gente, como siempre, y por suerte muy activa en las redes, plantea algunas inquietudes.
Por ejemplo, para Óscar Andrade, dice, debería informarse mejor, Óscar. Sí. La baja de repetición en la enseñanza de primaria se debe a que las instituciones pasan de clases a los alumnos estén preparados o no ¿Me lo estén. dejas? Podés agarrarlo en cualquier momento, en el lugar que quieras que podés agarrarlo. Mayor cobertura a primera infancia, menor repetición en primaria y de secundaria entraban 17.000 terminaban, por año entraban a la universidad, pasaban a 23.000. O sea, tenés 6.000 estudiantes más por año que llegan a la universidad que los que llegaban. Ese es un dato objetivo, no es un invento. ¿Se entiende? O sea, objetivamente hay 6.000 gurises más hoy que hace 10 años que llegan a la universidad de los que llegaban. Déjame hacer un comentario. Hace unos días en la red había un mapa de Latinoamérica donde mostraba que nosotros estábamos últimos en los que completaban enseñanza media. ¿Tá? Entonces, hay dos reflexiones que hay que dar. En conocimientos, en las pruebas internacionales en Latinoamérica, seguimos estando arriba. En completar, no. Entonces hay que resolver ese problema. ¿tá? Ahora, cuando vos querés, nosotros estamos, o sea, hay dos problemas acá que son muy grandes, el de inclusión y el de la calidad. Hay que trabajar en los dos. La pregunta es dónde trabajás primero. Vos tenés que incluir más gente que estudie. Porque lo que la gente se olvida, que cuando la reforma de la que hablaba Con y después la reforma de Rama, al decidir que todo el mundo tiene que hacer y no prepararte ni en infraestructura, ni en salarios, ni en gente, y que la variable de ajuste sea la educación, no podemos pedir algo. Estamos hablando de un proceso que debe llevar 20 años. Te pegan palos también, Claro, obvio. Te dicen, por ejemplo, claro, está hablando Brechner de aquellos ingresos de antes, pero no está considerando el nivel de vida actual, el costo de vida, un país caro, un país que se ha encarecido. Invito a cualquiera que haga todas las comparaciones posibles 1 de marzo de 2005, cuánto pagaba una cantidad de cosas y cuánto ganaba un docente. Era inmoral. Pretender que la sociedad, a todos ustedes les pregunto, ¿qué quieren que su hijo o su nieto estudie? ¿Contador o maestro? El que me diga que quiere que estudie maestro me está mintiendo. En el año 2005 era... O tiene vocación. No, está bien, pero hay un hecho real. En el momento que la mujer no accedía al trabajo, la educación era uno de los factores ¿Está bien importantes. que paguemos el precio de los combustibles al precio que lo pagamos? No vinimos acá a discutir. Bueno, pero le estoy preguntando, como habló de precios... Pero yo te puedo decir, está bien que paguemos algunas cosas más caras que otras y tenemos que tener un estado de... ¿Por qué? Porque sí, porque si no... ¿Por qué tenemos que pagar el combustible más caro Porque del mundo? necesitamos tener recursos para ciertas actividades que el Estado se tiene que ocupar, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la protección social. Lo peor que le puede pasar a los países es no tener protección social. Y eso está demostrado por todos lados. Podemos decir, se podría pagar menos, mejor, hasta mañana. Yo soy un gran defensor de la gestión y de la eficiencia. ¿Me dejás una cosa, Daniel? Sí, voy con Rodolfo antes. Perdón. Sí. Dale. Esa frase me resultó... Está bien. Me golpeó mal eso. Bien. Lo peor que puede hacer es no tener como protección social. Toda vez que defender los aumentos de la nafta, los impuestos encubiertos y directos que hay sobre la nafta, para financiar las ineficiencias de las prestaciones sociales, es una inmoralidad. Son dos que pagamos cosas diferentes. ¿Cómo van a ser diferentes? Son iguales. A ver, si nosotros todos aceptamos el principio básico que tenemos que solventar a la sociedad en una cantidad de recursos para una cantidad de gente que está ¿Ustedes? en disposición... No, todos. Porque... No, ¿cómo todos? Yo no. Perfecto, pero no me perfecto. socialice. Entonces vamos a tener Pero más Miguel, gente... no me socialice. Yo no te socializo. Entonces empecemos a discutir el futuro. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Cuando el mundo está ¿Estamos discutiéndolo? No estamos discutiendo. Sí, usted me está imponiendo la idea de que yo estoy diciendo la ineficiencia. Los estados, son dos cosas distintas. Si nosotros estamos de acuerdo que el Estado tiene una responsabilidad social para ciertas cosas, que el Estado se tiene que ocupar de la salud, se tiene que ocupar de los niños en primera infancia, se tiene que ocupar que todos tengan la misma cantidad de acceso. Eso cuesta dinero y eso se llama recaudar impuestos. La ineficiencia estoy totalmente en contra. Yo puedo hacer una cantidad de cosas de nuestro gobierno, de mi gobierno, que son muy ineficientes y que tenemos que mejorar. Lo único que me dé cátedra de eficiencia a nivel político, uno que me pueda demostrar que fue eficiente. Acá hay cosas ineficientes, no me cabe la menor duda. Pero si nosotros, yo tenemos 16 o 15 intendencias que están en manos de otros partidos políticos que no son más eficientes que las intendencias frente amplistas. Podemos discutir hasta mañana. Yo no defiendo la ineficiencia, yo defiendo la importancia que el Estado tiene en tener un tejido de sostén ante los problemas. El tejido de sostén que tiene el Estado es para sus políticos, no para la gente. Le está pagando
a miles de personas por no trabajar y lo pagamos todos. Estamos promoviendo la ineducación, estamos promoviendo una cultura del no trabajo. ¿Quién inventó las asignaciones familiares? ¿Quién inventó las asignaciones familiares? ¿Fue el Frente Amplio? Ahora va a viajar al pasado. No, pero yo estoy... Pero son cosas de la sociedad. Redondea. Permíteme. Entonces digo, yo estoy pagando los impuestos más caros, porque lo de la nafta es infame, es inmoral. ¿Más caro que dónde? Solo para financiar más caro que Inglaterra, que pagás el 50% de tus ingresos. Más caro que Buenos Aires, más caro que Brasil. Vamos a respetar los tiempos de cada uno. Perdón. Vamos a respetar los tiempos de cada uno. ¿Sabe No, por favor. ¿Sabe para qué estoy pagando eso? Para mantener en la pobreza a la gente que está en la pobreza. No para que esa gente empiece a trabajar, no para que salga de la situación miserable en la que se encuentra, sino para que sigan siendo miserables con una miserable pensión que a la sociedad le cuesta carísimo. Le cuesta carísimo un montón de cosas. Razonamiento para... Una, me comprometo a hacer un trabajo, traerlo el martes que viene, que ubique dos cosas. Salario de un maestro, y cuánto un salario de un maestro compraba de litros de leche, que está tarifado, no se puede cambiar, de garrafas de 13 kilos, de boletos de Montevideo, de UTE, de OSO y de Antel, en el 2005 y en el 2016, ¿no? Salario de un maestro, salario de un profesor, hacemos la comparación gráfica de cada una de estas cosas, voy a traer y voy a repartir. Segundo elemento que me parece que hay que colocar, es insólito. Uruguay sabe cuántos trabajadores tenía registrado la Seguridad Social en el año 2004, 900.000. Aquí 1,5 millones más. No. La tasa de empleo y la tasa, 1,5 millones, de 900.000 por eso, dijiste 1,5 millones más. De 900.000 a 1,5 millones. Seguro. El INE mide el tema de trabajo en términos de tasa de empleo y tasa de actividad. Esto Conrado sabe muy bien, en términos de cantidad de gente buscando trabajo. Nunca hubo tanta cantidad de gente buscando trabajo como en este último periodo. Nunca. En ningún momento de que se haga estadística hubo tanta cantidad de gente en búsqueda de trabajo y nunca hubo, como en este periodo, tanta cantidad de gente trabajando. Sin embargo, sin ningún dato que refiera a afirmar por qué es que no hay cultura del trabajo y parece que todo el mundo no quiere trabajar. Y cada vez nosotros trabajamos con el MIDE. Cada vez que hay una convocatoria para el trabajo en Zafral, que es un trabajo muy básico, que es para limpiar una plaza, que se anotan miles y miles y miles. Pero voy a poner un dato más. Cuando en el 2009 nosotros promovimos una ley para que el ingreso a la obra pública, un 35% de la mano de obra no calificada fuera del MIDES, la derecha votó en contra. Entonces vienen a hablar de trabajo, pero cuando generamos un instrumento para permitir el vínculo entre la política social y el trabajo, votaron en contra. Estigmatizan que el pobre no quiere trabajar, pero después no levantan la mano para generar trabajo como política social. No, digo, nos hemos ido completamente del tema. 18.516 la ley. Y yo también tenía guardado algunos numeritos que estuve haciendo, los voy a mandar mañana por Twitter y la semana que viene discutiremos sobre un episodio que me quedé al helado anoche, que fue ver en los informativos que las autoridades de ANCAP nos informan a los dueños que han ganado 77 millones de dólares, pero hice una sola cuenta, que es el sobreprecio del gasoil, y de los 77 millones de dólares hay 217 que lo sacaron a usted, que es transportista, fletero, tractorista, chacarero o taxista o chofer de Uber. 217. Quiere decir que esa organización increíble en la que ya hemos puesto 1.000 millones, perdió en este semestre, de verdad, 140 millones de dólares. Pero vamos a entendernos. La evolución del comportamiento, de la disposición al trabajo, la participación de la mujer en el trabajo y las condiciones de vida al que el mundo ha ido accediendo con el transcurrir de las décadas, ha determinado varias cosas. Una es que todas las estadísticas que tengan que ver con lo laboral van ahora llegando a su máximo. Lo que viene por delante ya es más complicado porque, sigo en esto, algunas estimaciones de algún antropólogo israelí, que me encantó su teoría,
y que dice, bueno, vamos a tener que pensar qué va a hacer esa gente que no sabe hacer nada y que nuestro sistema le enseña a no saber nada. ¿Qué está diciendo la gente, Ale? Bueno, tenemos muchos mensajes a través de Twitter, vamos a leer algunos de ellos. Por ejemplo, Sebastián dice, el contexto global hoy es diferente al de hace 40 años. La matriz productiva necesita del conocimiento, es imprescindible. Excelente el comentario de Brechner, dice Julio por acá, de que queremos discutir 100 temas a la vez. Alicia comenta lo siguiente, el plan Ceibal comenzó con conectividad educativa en el gobierno del doctor Valle y agrega, ya se estaba implementando la conectividad en las escuelas durante ese gobierno. Marcelo dice, ¿nos vamos a comparar con Inglaterra? ¿Con lo que devuelve el Estado a la gente en servicios? Por Dios. Y Cristian por acá dice, bravo Rodolfo Fattoruso, las cosas por su nombre. El Frente Amplio mantiene a la gente en la pobreza con dádivas para el voto cautivo. Es insólito ese comentario último, ¿no? Yo Nunca salió tanta gente de la pobreza con este último tema década. Es insólito. Tenemos que poder Es tener la insólito posibilidad ese en Uruguay de discutir los temas profundos y no entrar de vuelta en la política. En la política simple, en la política del titular, en la política... Porque, a ver, la ciudadanía va a dilucidar esto el día que hay una elección. Pero nosotros... Ya la tenemos, fija, ¿eh? Es en octubre del año 19. No va a ser la jugada venezolana. Porque digo, como algunos compañeros de ustedes no saben cuándo va a haber elecciones en Venezuela, te recuerdo, Miguelito. Yo te amo, pero vos sabes que Uruguay es el país más democrático. Sí, pero tiene el elenco... Tiene el elenco de partidos políticos más antidemocráticos imaginables. Y por suerte estamos infinitamente lejos de algunos delirantes que pueden haber en todos los partidos de otras cosas. Por suerte vivimos en un mundo que... Te espero el 9 de septiembre. ¿El 9 de septiembre? En el plenario. Pero yo creo que... A ver... El Frente Amplio, Conrado. Va a ser un posgrado el Frente Amplio. No, pero está bien, si no, no sería Connie. No, sería Connie. Se brota como Julio. Yo me divierto porque es... Ahora, yo lo que digo es lo siguiente. Hay principios que tenemos que discutir. Así como en algún momento la macroeconomía era unos que decían A y otros que decían B, y yo creo que está laudado, no se puede tener una sociedad que no controle la macroeconomía. El tejido, la red social para retener y para que la gente no caiga, existe en todo el mundo y todo el mundo lo ha revalorado. Sí. Entonces, perdón, una cosita. Sí. Entonces, yo creo que esos datos ya no los tenemos que discutir más. Es como volver a discutir si el déficit... No, hay que tener una economía correcta y hay que tener una sociedad protegida. Ahora, que hay que tener sociedad eficiente, que las empresas estatales tienen que ser eficientes, que no se pueden pagar sobreprecios, que las empresas privadas tienen que ser eficientes, que no se le puede prestar plata a uno para que la usen otra cosa y que podemos hacer una lista de acá hasta allá y nos vamos a poner de acuerdo. Pero veamos qué queremos discutir. Rodolfo, ¿de qué tengo nostalgia? De la cultura del trabajo, que es algo que se ha perdido. No es lo que le estamos legando a las generaciones futuras, una cultura del trabajo. Pero decía Andrade que hay gente con actitud. Le estamos legando una cultura de la protección, no del trabajo, no del riesgo, no de la intemperie, no del crecimiento, no del hambre de crecer, no de jugársela uno por su propio camino para salir adelante en la vida, como hicieron nuestros abuelos, como hicieron los inmigrantes que vinieron. Lo que necesitamos es una madrina, un padrino, un tío, un político que nos sostenga. Eso es la red social en versión Frente Amplio. Fattoruso, ¿qué opina de la reforma laboral en Brasil? ¿Quiere hablar en serio de eso? Sí, ¿Tiene tiempo? Sí, claro, tengo tiempo. Excelente. Bueno, claro, ahí tenemos una antípoda. O sea, el concepto de trabajo de Fattoruso está en la etimología del término, que es tripalium, que era una herramienta de tortura de la Usted me hace una pregunta, déjeme terminar la respuesta, claro. Por favor. Me parece excelente esa reforma. ¿Sabe por qué? Porque estimula la libertad de trabajo, y la libertad de trabajo es libertad de crecimiento, porque desestructura de las burocracias sindicales a la fuerza de trabajo. Por eso me parece excelente. Y los países civilizados van en esa dirección. No puedo estar más de acuerdo con Rodolfo Fattoruso. Bueno, ¿este es el futuro que quiere, por ejemplo, de pronto alguno de los polemistas de esta noche? O sea, veamos este me informe. dejas una cosa, Daniel. A ver, un minuto. Estamos defendiendo una reforma laboral que permite al peón rural pagarle en especie, ¿no? Eso de desestructurar los sindicatos es poder pagar con casa y comida, ¿no?
para mí mucho más parecido que la esclavitud. Eso es lo que yo defiende. supongo que haya leído tanto la reforma laboral como la de seguridad social. Brutal. O sea, el trabajador desempleado va a tener que ir a negociar y si le imponen 12 horas, por 36. O sea, en una lógica donde el acuerdo de partes vale por encima de la legislación. O sea, volvemos al comienzo de la pre-revolución industrial. Claramente, con ese concepto de cultura del trabajo, tenemos una diferencia antagónica. ¿En qué obra está trabajando? Yo, a ver si me entendés. Si querés hablar de trabajo, yo trabajo desde que tengo 13 años. Pero a ver, de vuelta. ¿En qué obra estás trabajando ahora? Si es personal, te explico. Trabajo desde que tengo 13 años. De los 13 años trabajé en las quintas, de los 15 años en panadería, hace 20 años que estoy en la dirección del sindicato y de los 20 años, más del 80% pasé en obra. ¿Me explico? Hoy tenemos un convenio colectivo que establece libertades sindicales en la construcción para los miembros del Consejo de Salario. Es ley, es un decreto ley, ¿no? Yo calculo que en tu mirada estarás en contra también de las libertades sindicales, pero no me vas a explicar lo que es levantarse a las 5 de la mañana. Eso no me vas a explicar. ¿Qué tiene que ver las libertades sindicales con la burocracia sindical? Tenemos acordado por convenio colectivo libertades sindicales para los que integran, el Consejo de Salario. Pero si me querés hablar de trabajo de que tengo 13. Hay una pregunta concreta. La reforma de Brasil pone en tela de juicio el control de las burocracias sindicales generales sobre los derechos de los trabajadores para armar. Le quita derecho a la mujer embarazada. Yo imagino que habrás leído la reforma. Perdón, claro. ¿No? Y además, ¿leíste la reforma, Fattoruso? Establece, claro que sí, y además establece una cosa que es muy interesante, que ustedes, se le cayó la virome, ustedes nunca van a aceptar, que es las elecciones libres en los sindicatos. Las elecciones libres en los sindicatos, con voto secreto, secreto. Me dejás una cosa. A ver, última participación. Solamente para aclarar. ¿No? El año pasado hubo elecciones sindicales en mi sindicato. Se aburrió Brechner, De 45.000 trabajadores de la construcción votaron 35.000 por voto secreto y directo y con lista. ¿No? En todas las elecciones. Yo no sé qué organización tiene ese grado de representatividad desde el punto de vista de... Nosotros elegimos por voto secreto y directo las elecciones sindicales. Voy con la producción. Primero, el hombre que está más asociado al avance de la tecnología... ¿Puedo mostrar la pantalla del teléfono? No puedo. Pero sí que no salieron 2 intervenciones. Es más, me deja una cosa, pero, no. El 90% se nos va el programa. Quiero saber exactamente qué futuro ven en algunos países y si es lo que queremos para acá. A ver, es info. He creado una copia robótica de mí mismo. Hiroshi Ishiguro es un científico nipón, creador de androides hiperrealistas, capaces de interactuar con las personas. Años atrás, creó su primer androide, llamada Erika, que trabaja de recepcionista en sus laboratorios. Pero Ishiguro es conocido por haber creado a su propio androide para que lo sustituya en clases y conferencias en su lugar. Tiene la capacidad de conversar con humanos, controla la expresión facial y posee capacidad de movimientos de los ojos. Seguramente la sociedad acabe aceptando a los androides como a un humano. Bueno, muy bien. ¿Esto es lo que queremos como futuro? No, yo no quería saber los mensajes del grupo de WhatsApp de los corredores, sin mostrar la pantalla, que parecía un poco deteriorada. Cae mucho con las corridas, pero digo, ¿qué le comentan el grupo de corredores? No, de todo. Mis amigos los corredores están muy activos. Están muy activos. Vuela. Además, no. Pero valoran, quedaron contentos, ¿no? No, o sea, a ver, yendo un poco sobre lo que dice esto, yo creo que hay que tener cuidado. O sea, el libro de Yuval Harari es muy interesante porque plantea muchas cosas que muchas de ellas son parte de una irrealidad que algún día va a ser real. Yo creo que nosotros tenemos que pensar las cosas que nos impactan. Acá vemos los androides, pero nadie les llama la atención los porteros ahora digitales que están en los edificios, donde hay un lugar central que atiende el edificio y el portero no está más en el lugar. O sea, el tema del trabajo hay que discutirlo, el tema de qué tipo de trabajo tenemos que defender hay que discutirlo. El tema hay que discutir si son los puestos de trabajo o son las personas, porque son discusiones graves que hay que hacer. O sea, hay que discutir muchas cosas que tienen que ver con la tecnología que hace 50 o 100 años era distinta. Pero vamos a un mundo diferente y yo creo que plantearse que vamos a un mundo diferente y todo el mundo va a poder trabajar y que todo el mundo va a tener todo, no sabemos. Bien, sobre esto que veíamos, Rodolfo, ¿algún comentario en el cierre? Bueno, sí, me parece que hay una fuerte despersonalización. Digo, vamos a ir a una sociedad
difícil de comprender. Esto que estamos viendo es una cosa difícil de comprender. Las relaciones personales van a cambiar. Por eso digo, más allá de todas las diferencias episódicas, políticas, anecdóticas, estructurales, ideológicas, en este mundo que viene, lo único que va a quedar en pie no es la forma que yo tengo de trabajar o la forma que tengo de comunicarme, eso va a variar. Lo único que va a quedar en pie, si es que queda algo en pie que valga la pena que quede en pie, es la actitud con la cual nos enfrentamos a nuestros semejantes y nos enfrentamos a nosotros mismos. Es la ética en la cosa pública y la moral en la cosa privada. Bien. Cuando nos deja de doler lo que nos tiene que doler, estamos en un problema. Muchas gracias, Rodolfo, también a ti, Miguel. Los espero pronto, porque ha sido un ejercicio intelectual interesante el que han planteado. ¿País caro o empobrecido? Debería ser un poco el título de cara a las estadísticas que vas a traer el próximo martes, ¿no? Por ahí va la cosa. Claro. País caro o empobrecido. Gracias, Roberto. Ale Labraga también. Connie, muchas gracias. Nos veremos el próximo martes a las 20:30 con todas las voces.